Bueno, estamos en el curso de consejería bíblica. Hasta el momento hemos aprendido que un consejero bíblico debe de tener conocimiento y nos estamos preparando. Un consejero bíblico debe de tener madurez porque va a escuchar cosas muy delicadas y debe de manejar esa información con cuidado, y también tiene que tener bondad porque debe de considerar a la persona con la cual está trabajando, aconsejando, guiando. Debe de tener ese cariño y ese amor que tenía el Señor Jesucristo. También estudiamos que la meta de todo consejero bíblico es que esa persona a la cual se está guiando viva para la gloria de Dios en cualquier situación. Cualquiera que sea su situación, debe de vivir para la gloria de Dios. También aprendimos a recolectar información. Nosotros, al platicar con las personas, vamos a hacerles preguntas, vamos a interactuar y vamos a ir recolectando información. La persona, en medio del dolor, en medio de su necesidad, nos va a empezar a compartir cuál es su situación, y ahí nosotros vamos a ir recolectando esa información. Estamos en el momento ahora donde ya tenemos toda la información, ya la persona derramó su corazón delante de nosotros. Ahora es el momento de evaluar esa información. Si fuera yo doctor, obviamente iría a medicinas, a expedientes médicos, clínicos, y ahí vemos qué es lo que tiene la persona para poderle recetar lo conveniente. Pero en nuestro caso, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ir a través de doctrinas bíblicas para ver qué le podemos recomendar a la persona. Evaluamos su vida, su dolor, su necesidad a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Hasta ahorita hemos visto que debemos nosotros como consejeros recomendar o tener en cuenta lo que es la gracia común. Es decir, mostrar bondad, amor para toda persona, sea creyente o no sea creyente. También aprendimos que debemos de evaluar todo a la luz de la Biblia. A veces el dolor, el sufrimiento, la necesidad mueve nuestras emociones y tendemos a querer recomendar otras cosas que están fuera de la Biblia. Y fue lo que aprendieron ustedes la semana pasada, la superioridad de la palabra de Dios y creer en ella. El día de hoy vamos a aprender a evaluar esa información que hemos recibido con la doctrina propia de Dios, es decir, teología. Al ver todos esos datos, vamos a ver cómo encaja Dios aquí, qué es lo que quiere Dios, qué está haciendo Dios. Así es de que el día de hoy vamos a empezar este tema, que es la consejería bíblica y la teología de Dios. Tener presente la teología propia de Dios es muy importante al aconsejar. En ocasiones hay situaciones bien complejas donde nuestra fe va a ser probada. Hay ocasiones en que tendremos que enfrentar situaciones tan difíciles que podemos cometer el error de alejar a las personas de Dios para buscar disminuir el dolor. Hay enfermedades, abusos físicos, emocionales, accidentes, tragedias que son tan fuertes que a veces no nos permiten encontrar a Dios en medio de esa situación. Podemos estar tentados a querer proporcionar respuestas que no conducen a la persona a los pies de Dios. La doctrina de Dios nos va a ayudar a poner de lado sentimientos, lo que vemos, para encontrar a Dios en medio de esa situación compleja. Y hay situaciones muy complejas, como lo veremos el día de hoy. Debemos de conocer a Dios y es sumamente importante. El consejero bíblico debe de conocer realmente quién es su Dios. Esto le va a ayudar a comprender un poco mejor la perspectiva divina cuando esté evaluando esa situación. Va a poder entender las formas en las cuales Dios trabaja en las personas, cómo está moldeando a la persona, por qué están sucediendo ciertas cosas. Quizá no a detalle, pero sí vamos a saber en general lo que Dios quiere hacer con esas personas.
vamos a poder entender el rumbo que Dios quiere que esa alma que está sufriendo comience a llevar. Sin una teología bíblica, se va a animar a la persona a tomar decisiones y esas decisiones muy probablemente la van a apartar de Dios. Y quizá a corto plazo va a disminuir el dolor, va a tener un poco de felicidad, pero vamos a ver que a largo plazo va a causar mucho, mucho dolor. Dice el teólogo A.W. Tozer al respecto. ¿Ustedes saben quién es A.W. Tozer? ¿Sí? Eso, un hermano teólogo que aquí es un teólogo, tiene varios libros. Dice así: el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Dice A.W. Tozer: he dicho esto muchas veces y lo sigo repitiendo. El problema básico de la iglesia de hoy es el pobre concepto que se tiene de Dios. Son palabras fuertes. ¿Qué está diciendo? La gente no conoce a Dios y por eso vive como vive y hace lo que hace. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Debemos de ser consejeros que conocemos a Dios, que estamos bien cimentados en la palabra del Señor. Hay cosas fundamentales que debemos de tener en cuenta cuando nosotros evaluamos la información de esa persona que ha abierto su corazón con nosotros. Necesitamos saber que es verdad sobre Dios y que no es verdad sobre Dios. Se dicen muchas cosas de Dios que en realidad no son verdad. Cuando yo las escucho digo, ¿de dónde sacaron eso? Y hay cosas que se niegan de Dios que en realidad son verdad. Debemos de conocer bien al Señor para que esa información la podamos pasar a nuestros aconsejados y puedan ver su situación en una manera diferente. Conocer a Dios no solo nos va a ayudar a evaluar los datos de esa persona, sino que también nos va a ayudar a transformar nuestra vida. Nosotros escuchamos a esa persona, ese dolor, esa necesidad, ese sufrimiento. Buscamos a Dios en esa situación y eso nos va a ayudar también a nosotros. Nuestra vida será una carta de presentación para el aconsejado. Yo no puedo dar algo que no tenga. Yo no puedo recomendar a Dios si en verdad no lo vivo en mi vida. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Acuérdense, como consejeros bíblicos, ustedes no pueden dar algo que no tienen. Y nosotros debemos primeramente vivir a Dios para poder transmitirlo. Miren lo que dice la Biblia. Estos pues, Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios, subrayen esa palabra, mando, no son opcionales. Si nosotros decidimos hacer otra cosa, nos estamos rebelando contra Dios. Dice, vuestro Dios mandó que os enseñase para que los que subrayen esa palabra, pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 3, vamos a brincarnos al 3. Oye pues Israel, es decir, el pueblo de Dios, y cuida de ponerlos nuevamente en el versículo 3 por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Por qué nos va mal? Porque no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Si te fijas, hay un énfasis muy fuerte en que seamos hacedores y no tan solo oidores de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a regresarnos. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Versículo 5, miren lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Te fijas? El 2 dice que debes de temer. El 5 dice que debes de amar. Hay un gran énfasis en hacer.
no solo saber. Hay muchas personas que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero ¿saben quién más se la sabe y mejor que nosotros? El diablo. El diablo, por eso se atrevió a nombrarla delante del Señor. No importa saber la Biblia si no la llevamos a la práctica. Tenemos que ser hacedores si queremos que nos vaya bien desde el punto de vista divino. Miren el versículo número 6, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Ponle ahí tu nombre, Juan. Estas palabras que Dios te está mandando tienen que estar en tu corazón. Ahí es donde atesoramos las cosas en el corazón. Hay un énfasis en tener un buen conocimiento doctrinal también. ¿Y cómo vivimos ese conocimiento? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Miren lo que dice el versículo número 7. Ya que tenemos todo ese conocimiento de Dios, ya que lo estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Versículo 7. Y las repetirás. ¿A quiénes? A los más cercanos. Las vas a repetir. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te... Es decir, todo el día, en todo el tiempo. Desde aquí ya empezamos a ver por qué a las personas les va mal. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? Y luego le echamos la culpa al Señor. Pues porque no obedecemos lo que sabemos, no lo llevamos a la práctica. Pero cuando ya tenemos ese conocimiento, cuando lo estamos viviendo, no debemos de quedarnos con él. Debemos de compartirlo y debemos de repetirlo. Eso se refiere a que las personas no van a entender a la primera, como tú y yo no entendimos. Hay que repetirlo. Ahí se nos habla de neutética. ¿Se acuerdan qué es neutética? ¿Quién dijo probióticos? No, no son probióticos. No, neutética es consejería, es poner en la mente de las otras personas la palabra de Dios. Sí, yo también pensé que era así como probióticos, algo así, pero no. No podemos dar algo que no tenemos. Tú vas a ser un buen consejero cuando realmente vivas a Dios en tu vida. Vas a estar emocionado, apasionado por el Señor y las personas van a decir, yo quiero eso. ¿Cómo es posible que en medio del dolor, en medio de la dificultad, ese hombre siga de pie? Yo quiero eso. Y lo estudiamos en la vida de Pablo, estando encarcelado, lo dijo el pastor en la carta en esta mañana, estando encarcelado, cómo habla y cómo se atreve a animar a los demás, en lugar de que esperar a que él sea animado. No podemos dar algo que no tenemos. Hay que buscar conocer a Dios, vivirlo, experimentarlo y entonces vamos a decir, wow, de verdad funciona, esto es increíble. Y si no fuera cierto, yo no estaría desperdiciando mi tiempo aquí. Yo estaría en otro lugar. Pero he encontrado algo maravilloso, por eso estoy buscando dar mi vida por eso. Y es el Señor Jesucristo. Podemos conocer a Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Y la manera de conocer a Dios para poder transmitirlo a los demás es a través de algo que se llama, más o menos, pero ahí en la Biblia habla de atributos. En la Biblia nosotros encontramos los atributos de Dios. Ahí vamos a ver cómo es Dios por medio de sus atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad que describe a una persona. Ejemplos de atributos son como amable, hermosa, activo, agradable, alegre, alto, qué sé yo. Esos son atributos. Cuando usamos ese tipo de calificativos nos damos cuenta cómo es alguien. Una de las cosas maravillosas de Dios es que Él quiere que lo conozcamos. Por eso la Biblia habla de sus atributos. Él no tiene por qué darse a conocer, mas sin embargo, Él se ha dado a conocer. Es como aquella persona famosa que no tiene por qué escribir su biografía,
pero quiere que los demás lo conozcan y darse a conocer, y escribe sus atributos en su biografía. La Biblia nos habla de los atributos de Dios. No tiene que hacerlo, pero Él quiere que lo conozcamos. Vamos a Juan 17:3. ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden, hay que conocer a Dios. Cuando lo conocemos, vamos a poderlo dar a conocer. Nuestro aconsejado debe de comprender que no hay cosa más maravillosa que conocer al Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, al Salvador de las almas. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es? ¿Qué es vivir al máximo y disfrutar? Que te conozcan a ti. Mire lo que dice ahí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no hay más. Y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra conocer aquí es interesante, porque no habla nada más de un conocimiento intelectual. Yo puedo saberme las respuestas correctas y apantallarlos a ustedes con doctrina, pero aquí habla de un conocimiento relacional, íntimo, una amistad estrecha. Es un conocer que incluye una calidad, no solo cantidad de información. Debemos de experimentar a Dios y debemos de conocerlo, porque esa es la vida eterna. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a terminar de conocer a Dios. Y Él quiere que le conozcamos. Para fines de consejería vamos a dividir los atributos de Dios en dos clases. Atributos de fortaleza y atributos de cuidado. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Dios y cómo nos puede ayudar, cómo estos atributos pueden hacer que aquella persona vea la luz en medio de esa oscuridad densa. Esto es interesante porque nosotros somos débiles, necesitamos agarrar fuerza de algún lado, y los atributos de Dios de fortaleza nos van a ayudar. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de una situación, entonces Dios quiere que lo conozcamos. Cuando sucede algo, tendemos a hacer esto. Tenemos un problema y nosotros nos parece en realidad enorme, y quizás lo es. Es enorme cuando lo comparamos con nosotros, pero ese problema, cuando lo comparamos con Dios, va a ser muy pequeño. Por eso nosotros necesitamos conocer a Dios, cómo nos puede fortalecer, cómo nos puede ayudar. Y vamos a comenzar con el atributo de la autosuficiencia. ¿Habían escuchado hablar de ese atributo de la autosuficiencia? ¿Sí? Las hermanas, ¿verdad? ¿Los hermanos también? No me dejen, no me hagan quedar mal. Es que como las hermanas están estudiando los atributos de Dios. Vamos a Hechos 17, 24 al 30. ¿Cómo nos puede ayudar a conocer a Dios en este atributo de la autosuficiencia? Aquellos, si quieren apantallar a alguien, no le digan que estudiaron acerca de la autosuficiencia de Dios. Díganle que estudiaron acerca de la aceidad. ¿Sabes qué? No, pues es que hoy estudié acerca de la aceidad de Dios. ¿Tú sabes lo que es la aceidad de Dios? No, no sabes lo que es. Híjole. Entonces, básicamente, aceidad es el nombre y significa sí mismo, en sí mismo, pero vamos a llamarle autosuficiencia. Por cierto, lo puse. ¿Es como inherente? Da la idea de que no depende de nada. Sí mismo significa aceidad.
Miren lo que dice Hechos 17:24, ahí es donde nos explica, entre otros pasajes. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita de nadie para hacer las cosas. Eso es la autosuficiencia, eso es la aseidad. Dios no necesita de nadie para hacer todo esto. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. No necesita la mano de ningún ser humano. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Él es independiente. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si tú tienes vida, si tienes aliento, es porque Dios te lo da, así le place. Y a veces pensamos lo opuesto, ¿verdad? Voy a castigar a Dios y hoy no voy a leer la Biblia. No, el que te castigas eres tú. Dios no necesita ni un gramo de ti. Tú eres el que necesitas de Él. Versículo 28, mire lo que dice, vamos a brincarnos al 28. Y esto es importante, de aquí se deriva toda esta doctrina. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Qué error tan grande apartarnos de Él. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. A diferencia nosotros de Dios, Dios no necesita a nadie. Y aquí el poeta está poniendo una imagen de un niño dependiente de sus papás. Así deberíamos de verlo nosotros. Vean un niño pequeñito que se pierde en medio de la calle, va a empezar a gritar, va a tener desesperación. ¿Por qué? Por esa dependencia de sus papás. Es lo que decía ese poeta, porque linaje suyo somos sus hijos. No podemos estar independientes de Él, dependemos de Dios. Y Dios es autosuficiente, no necesita de nadie. La autosuficiencia de Dios o aseidad suena extraña para nosotros. Piénsenlo, que alguien no dependa de nadie. Los hombres vivimos dependiendo de muchas personas y de muchas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pidiendo favores, estamos usando cosas que otros han producido todo el tiempo. No existe un solo hombre en esta tierra que sea autosuficiente, menos tú, varón. No, hombre, nosotros necesitamos de nuestra media naranja, de nuestros gajitos. No podemos vivir solos. Ustedes tampoco, mujeres, no se hagan. Ya estamos parejos, porque luego se me echan encima los varones. Debemos de guiar a la persona hacia la fuente de todo que es Dios. Que es Dios. Porque seremos completos, como dice Hechos, cuando en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora ya tengo frío. Se me hace que ya estoy en la andropausia. ¿Le puede subir un poquito? No, lo que pasa es que tenemos ya marcado 71 grados. Perdón, ¿en cuánto está? No ha aprendido. Bueno, vamos a dejarlo así, ya me voy a aguantar. ¿Necesito cerrar la puerta? Para que no me dé frío. Está bien. No, le digo, esta andropausia ya me trae. Es otro de los enemigos. El enemigo del hombre es el pecado, la carne, el mundo y la andropausia. Esto es bien importante, hermanos. Tengo que despertarlos de alguna forma. Ni con el aire, ni con... Esto es bien importante cuando nosotros vamos a aconsejar como cristianos. Recuerden, estamos hablando con personas que han confesado a Cristo como su Salvador. Y déjenme contarles del caso de un jovencito llamado José. Desde los 17 años él sufrió mucho. Miren las implicaciones y lo importante de esta doctrina.
Él, desde los 17 años, pues tuvo una vida complicada. Es huérfano, su mamá murió al dar a luz a su hermano pequeño Benjamín. Él trabajaba como pastor y este es un trabajo complicado, difícil, que él tuvo que desarrollar desde muy chico. ¿Por qué es difícil? Porque muchas veces por cuidar a las ovejas, él tenía que enfrentar a fieras y arriesgar su propia vida a esa edad. Tuvo que aprender a valerse por sí mismo y ser valiente. Además, ese trabajo de pastor es de muchas horas. A veces salía al amanecer y a veces tenía que regresar al anochecer. Era muy complicado. No solo eso, él vivía con su papá y con sus medios hermanos, y sus medios hermanos no lo querían. De hecho, llegaron a abusar de él físicamente. Esta es una situación compleja. Vamos a Génesis 37:4. Génesis 37:4. Mire la vida que vivía este joven. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, ellos no podían tener una conversación con José. No llegaba esa conversación a ningún lado. De hecho, se aprovechan de él porque son mayores y aparte son más. La vida de José era muy difícil. Yo les voy a preguntar algo. Llega José con ustedes y les dice esta historia. ¿Cuál es la necesidad mayor que tiene José en estos momentos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Que lo escuchen. Pudiera ser que lo escuchen. Un amigo verdadero. ¿Qué más pudiera necesitar José? ¿Qué más? Seguridad. Exacto, seguridad. Está con estos grandulones que se aprovechan de él. ¿Qué más pudiera necesitar José? Amor, apoyo, descanso. Trabaja mucho este José. Descanso. Todo eso es bueno, en realidad es bueno, pero no es lo principal que necesita José. No es lo principal. Si hablamos de seguridad, la seguridad es importante, claro que sí. Vamos a buscarla, pero no es lo principal. Porque la seguridad viene y va. Viene y va. Súbete al freeway, a veces no tenemos seguridad. A veces salimos por aquí y nos ha tocado ciertas cositas que han pasado. La seguridad va y viene, va y viene. Amor de un hermano, de sus hermanos, es bueno también, pero no es lo principal que necesita José. El amor sería maravilloso de estos hermanos, pero son explosivos. Son como tú y yo, que a veces están de buenas, a veces están de malas, y a veces tienen calor, a veces tienen frío. Son inestables. Y sí, les va a ayudar en un poquito. Descanso, a lo mejor José necesita descanso, está trabajando mucho a esa edad. Y trabajar así de fuerte, el descanso siempre ayuda, pero tarde o temprano regresará a trabajar. Regresará a trabajar. Eso me recuerda que voy a regresar a trabajar. Se me acabaron mis vacaciones de una semana. Como cristiano, la mayor necesidad que tiene José es esto. Saber que en Dios se puede mover. Que Dios es autosuficiente, no necesita de nadie. En medio de esa necesidad es cuando más debe de buscar fomentar su relación con Dios. Con Dios. Y en lugar de que José esté fuera de Dios y viva una vida fuera de Dios, José tiene que vivir una vida dentro de Dios. Dios tiene que estar a todo alrededor de José. Todo lo demás es bueno, pero no es lo más importante. Debemos de ayudarle a José a ver a Dios en esa situación. Debe de ver que
Dios lo ha diseñado para que viva con Él y no independientemente. No debe de poner toda su confianza en otros recursos que a su vez son dependientes de otros seres que son dependientes y que pueden fallar. Si guiamos a José a otro recurso, ese recurso le ayudará, disminuirá el dolor, pero solo por un tiempo temporal. Después José va a llevar una desilusión y se va a cansar de Dios, se va a cansar de ese recurso y va a renegar de Dios porque no conoce esta doctrina. Al evaluar nosotros los datos de José, debemos de buscar elementos donde la persona está viviendo independiente de Dios. ¿Sabes qué? Esta situación la estás pasando, no se enoje, hermana. Esta situación la estás pasando porque te has alejado de Dios. Tienes que regresar. Mira lo que dice Hechos. Dios te diseñó para que vivas dependiendo de Él y en Él. Estas son las consecuencias. Pero aquí estoy para ayudarte. Aquí yo lo veo. Estás tomando estas decisiones. Y estas decisiones, en lugar de acercarte a Dios, te están alejando. Y contigo están alejando a tu familia. Ten cuidado, hay que ayudarle a nuestro aconsejante. Debemos de intentar ver que quizá Dios lo está trayendo a él nuevamente con esas circunstancias, ya que sabemos que las cosas no ocurren por accidente. Dios te está hablando. Tienes que ver esto. José fue diseñado para depender de Dios. El mejor lugar donde José puede estar es donde fomente su relación con Dios y esté más unido a Dios, no apartado. Esa es la necesidad principal de José. Claro, hay otras necesidades que vamos a atacar. Si la vida de José estuviera en riesgo, eso es lo principal, lo sacamos del riesgo y lo ponemos a salvo. Pero ahorita, con lo que yo les he dado, con estos datos, debemos de ministrar a José de esa manera. El mejor lugar donde José puede estar es donde pueda fomentar esa relación con Dios. Y va a necesitar tomar decisiones difíciles, complicadas. Va a tener que sacrificar muchas cosas, pero lo más importante es que José viva para la gloria de Dios. Y él va a vivir plenamente, va a vivir con gozo. Gracias a Dios, José buscó eso que les estoy diciendo. José escuchó el consejo. José puso como prioridad su relación con Dios, aunque la realidad es que su vida no fue fácil, no cambió la vida de José. Pero la prioridad de José, estuviera donde estuviera, era ir con el autosuficiente, con el que le había diseñado para que viviera dependiendo de él, de Dios. Miren lo que dice Hechos 7:9. Hechos 7:9. Dice así, hablando del caso de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto. Desafortunadamente, hasta aquí yo veo que las cosas se empeoraron en casa. Los hermanos se deshicieron de José. Pero, aunque José no podía cambiar las circunstancias alrededor, José cambió su forma de pensar y vivió dependiendo de Dios. Miren lo que dice el resto del versículo. Pero Dios estaba con él. No estaba solo. Dios estaba con él. Eso me enseña que José buscó seguir cerca del Señor, con el que provee todo, el autosuficiente. Él reconocía, yo soy dependiente de Dios. Génesis 39:3. Mira Génesis 39:3. Génesis 39:3. Esto es triste lo que comenzamos a leer aquí. Y vio su amo las cosas
Las cosas no mejoraron para José, de hecho empeoraron. Ahora yo veo a José que ya no está en casa. Ahora él es un esclavo, está lejos de su papá, en una tierra extraña. Pero José no pudo cambiar el entorno, pero José siguió dependiendo de Dios. Mira lo que dice el resto del versículo. Y vio su amo, ¿qué? Que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su... Si hubiera habido pecado en la vida de José, Dios no hubiera estado obrando con él de esta manera. José dependía de Dios y él lo sabía y buscó en esa situación difícil fomentar esa relación. Génesis 39, 20 y 21. Miren lo que dice. Las cosas no mejoraron para José, de hecho empeoraron. Dice Génesis 20, 21, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí, ¿dónde? Esto es terrible, esto es doloroso. Fue enviado a la cárcel injustamente, pero ¿saben qué? José seguía dependiendo de Dios. Miren lo que dice el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A veces la vida se torna bien complicada. De hecho, en la parte de atrás de sus hojitas van a ver el libro que estoy usando como referencia y se llama Consejería Bíblica y Doctrinas Bíblicas. Ahí el autor presenta un caso de la vida real que yo no me atreví a presentarlo aquí. La vida se torna muy compleja, pero en medio de esa necesidad, en medio de esa dificultad, el creyente debe de saber que lo peor que puede hacer es independizarse de Dios. Miren lo que dice Juan 15:5. José supo el gran valor de depender de aquel que no es dependiente de nadie, sino que es la fuente de todo y que lo diseñó para que dependiera de él, de Dios mismo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Es decir, nosotros somos las ramas. Ay, parece cactus, pero no es cactus. Es una rama. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Ahí está la doctrina de la autosuficiencia de Dios y la dependencia de nosotros. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí. Si José se hubiera separado de Dios, sería una rama muerta que se secaría con el tiempo. Quizá cuando arrancamos la rama, a primera instancia, pues la vemos verde y aún si tiene fruto, el fruto va a estar ahí. Pero con el tiempo que pasa, se va a secar. Pero no, en realidad José siguió permaneciendo en Dios. Y al final, ustedes saben la historia de José. Nuestros aconsejados no pueden hacer nada si viven una vida separada de Dios. Cuando escuchemos esas historias, identifiquemos, ¿sabes qué? Estás viviendo una vida separada de Dios. Tienes que ir a aquel que es la fuente de toda vida. Por eso el atributo de la autosuficiencia proporciona una gran fortaleza al alma necesitada. Así es como vamos a ir desarrollando esta clase. Se va a ir más rápido, porque la tengo que terminar más rápido, pero sí quería desglosarla para que vean lo importante que es estudiar los atributos de Dios. Por eso las hermanas en verdad han sido
muy edificadas con esas clases de los atributos de Dios. Tengo unas preguntas para ustedes estas son preguntas para reflexionar, antes de ir a las preguntas abiertas. ¿En qué maneras prácticas se puede animar a un creyente a buscar depender de Dios? ¿Cómo le podemos? ¿Qué cosas prácticas? Pero díganme prácticas, estamos platicando con José. Yo sé que cuando decimos respuestas como la Biblia, Dios y Moisés, no fallamos porque todo va a ser la Biblia, Dios, Moisés y la oración. Pero si estás platicando con alguien, ¿qué le pudieras decir? El caso de José, ¿qué maneras prácticas, qué puede él hacer en su vida para que dependa de Dios? Algo práctico de la vida real. Tráiganlo a la iglesia. Tráiganlo a la iglesia. Dígale, ¿sabes qué? José, yo sé que estás pasando por algo difícil, pero tú noto aquí que te has alejado de la comunión de los hermanos. Y si Dios diseñó la iglesia es con un propósito. Ahí vas a empezar tú a fomentar eso con otros hermanos y te van a ayudar a acercarte más a Dios. Ven, vamos a la iglesia. Mira, ahí en mi iglesia tenemos estudio los miércoles de Fellowship Group. Tenemos una escuela dominical con un maestro que no te lo recomiendo, pero pues hay 2, 3 te enseña. Y también tenemos servicios donde se predica la palabra de Dios. Tenemos reuniones de varones, de mujeres. Tenemos estudio en español. Ese sí, no te lo debes de perder, José. Y hay café también. Buscamos que él vuelva a llenarse de Dios, a aprender de Dios, a escuchar de Dios para que no sienta esa soledad. ¿Qué más podemos recomendarle a José para que haya esa dependencia de Dios? Para que José vuelva a depender de Dios. ¿Qué más? Algo práctico, díganme, hermana Debe. Pudiera ser también. Mira, pero como les digo, podemos hacer eso. Podemos decirle, mira, te recomiendo estas predicaciones, pero yo debo de haber escuchado esa predicación para podérsela recomendar. Mira, escúchala por favor. Y en esta parte, esto es lo que va a pasar. Relaciónala con tu situación. Mira lo que dice acerca de la palabra de Dios. Mira, y le explicamos. Y ya él en su tiempo a solas puede escuchar y reflexionar. Y eso le va a ayudar a nuevamente fomentar esa unión con Dios. ¿Qué más podemos hacer con José? Hermana, ¿qué le podemos recomendar a José para que regrese con Dios? De que muchas personas no entendemos a leer la Biblia, te congregas y ahí te enseñan lo que tienes que aprender. Ese es un buen punto. ¿Sabes qué, José? Yo sé que tú eres nuevo en el Evangelio, estás batallando. Te invito a la iglesia, pero también te invito a un café. Te invito ahí a Local Coffee. Está bueno ahí el café. Hay unas empanadas ricas y les da risa, pero yo tengo que despertar el interés en José. José ahorita está apagado. José está frío. Pero si le despierto el apetito, eso no falla, y más con los hispanos. No, están buenos ahí los tacos. Vente, vamos a platicar. Y leemos la Biblia y te explico un poco de la Biblia. Entonces podemos hacer eso. Acuérdense las características de un consejero bíblico. No nada más es conocimiento. También hay que tener amor para esa persona. ¿Qué más podemos a ayudarle, hermano? Animarlo a buscar juntos, mutuamente, la santidad y recordar el versículo bíblico que dice buscar el reino de Dios y justicia y todo lo demás será por añadidura, y así la añadidura le puedes explicar. Acuérdate que viviendo en santidad, buscando los dos mutuamente, podemos encontrar la paz, la armonía, la tranquilidad y la sabiduría espiritual para caminar rectamente en el camino del Señor. Sí, y podemos ver la vida de José y ayudarle a vivir una vida diferente. Y es bueno el consejo. No quiero usar ahorita la palabra santidad porque va a ser uno de los atributos.
a identificarlo, pero es bueno lo que está diciendo, claro, la santidad, ¿sabes qué? José, ¿tú crees que esa forma de vivir lo que estás haciendo te trae la bendición de Dios o por el contrario, te va a traer la disciplina de Dios? ¿Qué piensas al respecto? Y lo ayudamos a pensar a José. Déjame enseñarte una forma de vivir mejor. Déjame enseñarte cómo vivo yo. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Primero están en mí y luego yo hablo con José y le enseño una forma de vivir diferente. A veces, quizá José es como aquellos niños que están jugando con la tierra y están comiendo tierra y su papá les pesa en el corazón y los niños piensan que es rica la tierra, que es deliciosa, hasta que su papá los toma y les enseña que hay algo mejor, una comida mejor. Es lo que tenemos que hacer con José para que esté dependiendo de Dios. Pero la santidad es muy importante. ¿Alguien más levantó su... ¿Qué más podemos hacer para que José se conecte a Dios, para que se dé cuenta que depende de él? Creo que lo más importante es tener un compañero que sea maduro, que nos dé confianza. Uh-huh. Y ese es el que tenemos que ser nosotros. Ese compañero que le busquen, le pidan un consejo, tenemos que modelar eso y decir, aquí estoy, José, cuando necesites. Y José a lo mejor anda en malas amistades, se va a dar cuenta que hay alguien que realmente se preocupa por él, que alguien realmente le ama. Y para eso pues tenemos nosotros que interactuar con José. Recuerden, José está pasando por algo complicado. ¿Qué más podemos hacer? A mí nada más llevo una pregunta. Una de las cosas que hemos aprendido en los estudios de mujeres es buscar pasajes que nos ayuden en la situación que estamos enfrentando. Uh-huh. Esas son cosas muy prácticas que podemos hacer. Ajá. Decirle, mira, José, yo sé que estás pasando por esta situación y busca en la Biblia, en un diccionario bíblico, una concordancia, pasajes que usen esa situación. Dolor, sufrimiento, soledad. A ver qué dice la Biblia. Y nos juntamos a platicar de eso. Busca todos los pasajes y nos juntamos a platicar. Eso también es bueno porque Él va a estar en la palabra de Dios. Hay cosas que yo les digo a las personas con las que tengo consejería. Busca un tiempo donde nada más estés tu cuaderno y tu Biblia. Lee y haz observaciones. No interpretes, no saques un estudio. No, nada más lee y escribe lo que has observado. Es nada más entre tú y Dios. Y ora cuando estás en ese momento. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Alguien más levantó por aquí su mano? ¿Sí? Enseñarle también la importancia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ya que ese es nuestro principal funcionador. Sí, y ese es un buen punto también. Nada más que, esa va a ser otra doctrina, la neumatología. Pero sí, probablemente, y es muy importante, lo vamos a ver. El Espíritu Santo, nuestro consolador, el que nos redarguya, nuestro paracletos, juega un papel sumamente importante. Nada más que ahorita quizá José, en medio del dolor, no pudiera hablarle a ese nivel, pero sí es verdad eso. Es verdad. A cierto punto le vamos a decir a José, José, no estás solo. Dios te ha sellado con la promesa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo morando en ti, redarguyéndote, iluminándote para que entiendas la palabra de Dios. No estás solo, José. Y así le animamos. Esos pensamientos, José, que te animan a buscar de Dios y de su palabra, es el Espíritu Santo que te está hablando, José. Pero vamos a llegar allá, pero también es muy bueno. ¿Alguien levantó su mano? También en amor, confiado para nosotros. Podemos animarlo a no desesperarse y podemos mostrarles, mira, no estás solo en esta situación, no eres tú el único que ha pasado por esta situación. Déjame platicarte, por ejemplo, de un tal Pablo. Mira, él estando en la cárcel escribió esto. Un tal José, déjame explicarte de él y hablarte de él. Y mira cómo Dios nos deja esas historias para que nos fortalezca. Entonces, como ven, esto ya estamos entrando más al campo de la consejería bíblica. Es lo que tenemos que hacer con José. Después vamos a aprender otros atributos y voy a ver si los podemos identificar con
con la misma historia de José, pero si ustedes adquieren el libro, ahí van a ver casos de la vida real. Personas que realmente pasaron por situaciones bien complejas y cómo esto les ha animado. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Como que cada vez que prosperaba él, se metía como más problemas. Dice el Salmo, Dios estaba probando. Y lo vamos a ver en los otros atributos. Vamos a ver, por ejemplo, no terminé, pero vamos a ver el atributo de la omnipresencia y también el atributo de la infinidad. Y ahí se ve exactamente cómo era una constante con José. Era una constante con José. Y sí, por eso es un discipulado. Estamos usando la palabra consejería, pero es un discipulado que sigue. Y vamos a ver más adelante por la importancia de darle seguimiento también. Es verdad eso.